conferencia que imparte el doctor David Rivera. Para nosotros es un gran placer que el día de hoy justamente el doctor Rivera nos pueda platicar esta conferencia que él ha llamado El descubrimiento de la física moderna con la física de la preparatoria. Como ustedes saben, el doctor David Rivera realizó estudios de posgrado justamente en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, ha tenido diferentes estancias en el extranjero, en investigación en física principalmente, y bueno, en la actualidad hemos tenido el placer de seguirlo a través de diferentes redes sociales, donde divulga, difunde y motiva a los jóvenes y a los estudiantes de educación media superior y superior el estudio de las ciencias, particularmente la física. Así que, doctor David, pues para nosotros es un gran placer que nos acompañe esta noche. A nombre del Centro de Investigación en Ciencia de las Matemáticas, le damos una cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor, si es tan amable. No, al contrario, muchas gracias, profesor, por la invitación. He de mencionar que el profesor Jesús fue mi profesor durante la licenciatura, entonces para mí es un gusto estar aquí acompañándolos y además colaborar con él es así como un gran reconocimiento para mí, ¿no? Ya que un profesor te invite a trabajar con él es muy bonito. Y bueno, Gracias. intento compartir pantalla. Para nosotros es un gran placer que estés con nosotros, David. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. A ver, por alguna razón esto no me deja compartir pantalla. Un momento, que no encuentro por qué no puedo compartirlo. Claro que sí, no se preocupe, esperamos con mucho gusto. A ver, salgo de la reunión y vuelvo a entrar, que no sé por qué no puedo compartir. Me supongo que el Jesús, adelante por administrador, favor, Jesús. a lo mejor no le ha dado a usted como administrador el aval para que pueda compartir. En este caso sí puede compartir directamente. Más bien debe de ser alguna problemática de conectividad, pienso. Sí, porque el permiso para compartir está directo. Demos unos minutos, por favor, para que se pueda conectar al doctor David.
Ahora sí, ¿pueden escucharme y ver mi pantalla? Sí, escucha. Claro que sí, Perfecto, doctor, ya se está viendo su pantalla y lo escuchamos. muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos y todas a esta pequeña conferencia. La idea o lo que voy a tratar de hacer aquí es dar una aproximación a lo que es física moderna con conceptos de física de preparatoria. Incluso hay algunos conceptos que vemos desde secundaria, ¿no? Pero bueno, la idea principal aquí es comenzar a unir ambas cosas para tratar de encontrar la forma de que pueda ser algo o un material que se enseñe regularmente en nuestras aulas. Es algo con lo que yo he estado trabajando ya algunos años con mis propios estudiantes y al menos me ha resultado bastante bien para tratar de acercarlos un poco más a lo que es la física, ¿no? Ahora, pues obviamente digo que es una aproximación bastante razonable porque hay algunos detalles matemáticos y algunos puntos un poquito más complicados que no terminamos de analizar, pero que nos permiten irnos aproximando, ¿no? La primera cosa, pues algo con lo que estamos relacionados y de hecho cuando alguien habla de física en Internet, siempre vamos a ver indudablemente la segunda ley de Newton en su forma corta, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Y por otro lado, pues nuestros estudiantes luego sienten que es algo un poquito aburrido, tedioso, etcétera, no les gusta tanto la parte matemática ni resolver ejercicios, pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, incluso yo no voy a decir que soy el mejor divulgador de ciencia, pero incluso en los videos de divulgación que subo en YouTube, tienen mejor aceptación que una clase y a veces me pregunto a qué se debe. He ido encontrando un poco que ellos quieren saber y les interesa mucho encontrar un poquito de qué trata la mecánica cuántica, de qué trata la relatividad, de dónde sabemos que hay agujeros negros, cómo platicar de todo esto. Entonces, todo esto surgió a partir de que en una clase me estaban preguntando sobre eso. Entonces, comienzo a hablar sobre agujeros negros. A partir de ahí empiezo a platicar de la ley de gravitación de Newton y terminé explicándoles qué era la segunda ley de Newton y las 3 leyes de Newton, y pues estaban bastante interesados, ¿no? Y justo todo salió de una plática en la que ellos estaban muy motivados a saber de otras cosas porque veían videos de divulgación de otras personas, como Javier Santaolalla, por ejemplo. Y entonces, pues esta es la idea, ¿no? ¿Qué tanta diferencia puede haber entre el tiro parabólico o entre la mecánica cuántica? Y entonces, una forma que yo he encontrado de unir estas dos cosas es a partir de las trayectorias. Pues ya les comento que el tiro parabólico trata de encontrar la trayectoria de un objeto, de un sistema de partículas a gran escala, mientras que la mecánica cuántica me permite tratar de encontrar algunos elementos que me permiten hacer predicciones sobre cómo se comporta una partícula, incluso sobre su trayectoria. Pero de eso es algo de lo que tenemos que hablar un poco más a fondo, pero ya este primer acercamiento les permite tener una idea de por qué es importante aprender primero lo que se ve en preparatoria, ¿no? Una pregunta importante que luego sí llega a pasar, siempre que vemos leyes de Newton les pregunto, bueno, ya vemos que esto se cae, y la gravedad y tal, pero bueno, ¿qué pasará con la Luna que parece no estar sujeta a las leyes de la gravedad? Que no se cae, está siempre ahí alrededor de la Tierra. Y pues ya siempre les termino diciendo, bueno, lo que pasa es que la Luna sí se está cayendo. La diferencia es que tiene cierta velocidad que le permite mantenerse en órbita. A medida que su velocidad tangencial intenta salir de la órbita, la fuerza de gravedad la retiene en la misma. Entonces, pensando en lo que quiere decir que un objeto está cayendo, pues sí, la Luna en realidad siempre se está cayendo, pero con velocidad suficiente como para empezar su recorrido cada vez. Y ahora, uno de los temas que siempre se llegan a tocar en el salón de clases, y sobre todo cuando es la materia de física, es la relatividad.
Y bueno, siempre que yo empiezo a hablar sobre vectores, les platico lo que son los vectores, etcétera. Y usualmente para mí al menos, no sé luego cómo es la experiencia de todos los profesores, pero para mí siempre es la parte más complicada del aprendizaje de la materia porque rehúsan mucho a aprender sobre vectores. Pero al momento en que yo les empiezo a decir, es que es la base de la relatividad, todo mundo comienza a prestar más atención. Como que ya la palabra relatividad nos hace sentir que va a ser algo muy interesante, algo completamente novedoso. Lo único que omito es decirles que voy a hablarles primero de la relatividad de Galileo, ya que la relatividad de Galileo pues es el enunciado de relatividad que conocemos en realidad, ¿no? ¿Cómo pueden dos objetos tener velocidades relativas respecto a sistemas de referencia inerciales distintos? Y entonces, comienzo a platicarles de lo que es la velocidad. Y hablando de velocidad, pues ya les explico lo que es un vector. Entonces, para que haya velocidad, pues yo requiero el cambio de la posición respecto al tiempo. Y para poder definir la posición, en este caso, por ejemplo, de un planeta, yo tendría que decir cuál es su trayectoria. En cada punto yo conozco su trayectoria y a partir de ahí puedo decir cuál es su velocidad, cuál es el cambio de su posición respecto al tiempo. Y después hago la analogía con los automóviles. ¿Cómo debe ser la velocidad que la Tierra observa de la luz cuando la luz se acerca a la Tierra? ¿Y cuál debe ser la velocidad que la Tierra mide de la luz cuando la Tierra se está alejando del Sol? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque resulta que pensando desde el punto de vista de la relatividad de Galileo, pues esta medición debería ser diferente. Y explico con vectores por qué. Nuevamente, vamos a estar usando únicamente lo básico de física de preparatoria, ¿no? Vectores. Yo tengo dos automóviles, uno se mueve con velocidad v y otro se mueve con velocidad u. Cada uno se mueve con distinta velocidad, ¿sí? Y entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando estamos hablando de un objeto respecto a otro. Como podemos pensar, pues siempre podemos darle un plano cartesiano a cada uno de estos dos automóviles que estamos tratando aquí. ¿Para qué hago esto? Porque yo puedo pensar, bueno, este auto naranja se está acercando al auto azul. A mí me va a interesar conocer cuál es la velocidad que este auto naranja mide del auto azul. Yo sé que el auto azul se está moviendo con una velocidad u. Es decir, si yo considerara que este objeto está completamente quieto, podría saber cuál es la velocidad del auto. Vamos a ver, pensemos que ambos autos ven simultáneamente un colibrí por acá volando. Entonces, respecto a cada uno de los autos, se puede definir cuál es la posición de este colibrí que anda por acá. Y además puedo definir cuál es la posición del carro azul respecto al carro naranja. Entonces tengo tres vectores. El vector naranja, que me dice cuál es la posición del colibrí respecto al auto naranja. El vector amarillo, que me dice cuál es la posición del colibrí respecto al carro azul. Y el vector rojo, que me va a decir cuál es la posición del auto azul respecto al carro naranja. Y bueno, nosotros sabemos hacer suma de vectores. Yo sé que una suma de vectores es, empiezo desde el origen de un sistema de referencia y entonces pongo todos los vectores uno después del otro. La puntita y después la colita y así me voy. Y el vector resultante va a ser el vector que va del inicio del todo a final del todo. Entonces, en este caso, este vector R que yo estoy midiendo aquí, este vectorcito naranja, es la suma vectorial de estos dos. Y eso tiene implicaciones bastante interesantes. Como ya platiqué, el vector R naranja, aquí me equivoqué en los colores, una disculpa. El vector naranja, R, debe ser igual a la suma de R mayúscula más R'. Si yo despejo, puedo conocer cuál es el valor de este R', es decir, si yo puedo conocer la posición del auto azul respecto al carro naranja
y la posición del colibrí respecto al carro naranja, automáticamente yo puedo conocer la posición del colibrí respecto al auto azul. Y además, estamos en un sistema de referencia tridimensional. Esta parte a veces resulta un poco complicada cuando la platico con mis estudiantes, porque están acostumbrados a una dimensión o 2 dimensiones. Pero en cuanto les explico que cada una de las dimensiones es independiente, todo queda suficientemente claro. Les digo, no pasa nada, mira, la X sigue actuando solo con las X y las Y con las Y. Entonces, si tú metes otra coordenada, pues automáticamente esa coordenada solamente va a sumar o restar con la tercera. En este caso, si la R la doy con las coordenadas X, Y, Z, que son las coordenadas de este colibrí, y yo sé que la coordenada en X del vector R va a estar cambiando como la velocidad por el tiempo, porque el auto azul se está moviendo con una velocidad U respecto al sistema de referencia amarillo, pues entonces voy a encontrar que esta es la posición del colibrí respecto al carro azul. Pero además, como yo tengo estas operaciones de aquí, puedo saber cuánto vale X primada, Y primada y Z primada respecto a lo que sí conozco. Y este de aquí es el que más me va a interesar. Me voy a fijar que esta X primada va a ser igual a X menos la velocidad del auto azul por el tiempo. Y las otras dos quedan exactamente igual. De ahí que si yo derivo respecto al tiempo la X prima, voy a obtener que la derivada de la posición respecto al tiempo va a ser la velocidad primada de V menos, y eso va a ser igual a la velocidad del auto azul menos la velocidad del auto amarillo. Si los carros se estuvieran acercando, lo único que tengo que hacer es cambiar el signo. Entonces, pues de ahí la relatividad de Galileo, ¿no? Si yo tengo dos objetos que se están moviendo simultáneamente, yo sé que la velocidad aparente va a ser o la suma de las velocidades cuando los objetos se acercan o la resta cuando los objetos se están alejando entre sí. Y eso es un resultado que se puede explicar desde el punto de vista vectorial. Y aquí mis alumnos empiezan a quejar y decir, no, usted nos prometió hablar de Einstein, ¿no? Y ya es aquí donde les explico, bueno, lo interesante es que en el problema que yo les platiqué sobre la velocidad del Sol, de la luz que viene del Sol hacia la Tierra, cuando la Tierra se acerca y cuando la Tierra se aleja es la misma, lo cual contradice por completo lo que acabamos de ver. Eso significó una cosa, la velocidad de la luz es una constante. Dado que no importa esta velocidad relativa. Entonces, esta es otra cosa que siempre me gusta aclararle a mis estudiantes. Einstein, por más que lo recordamos por frases como está uno discutiendo con alguien y te dicen, sí, pero es que como ya lo dijo Einstein, todo es relativo. Pues no, Einstein justamente vino a encontrar algo que no es relativo. No importa el sistema de referencia, la velocidad de la luz es una constante. Bueno, la velocidad de la luz en el vacío, también hay que aclarar eso. La velocidad de la luz en el vacío es una constante. Y para poder obtener esos resultados, Einstein, en lugar de usar la transformación que acabamos de ver para la X, que se viera de esta forma, utilizó algo que se conocen como transformadas de Lorentz. Y esas transformadas tienen una implicación importante. Si yo quiero que la velocidad de la luz sea una constante, automáticamente el tiempo tiene que dilatarse y las longitudes también tienen que dilatarse o contraerse según las velocidades a las cuales yo me estoy moviendo. Y ahora, aquí viene un caso que sí es completamente aplicable a la física de hoy en día. Y bueno, al terminar esto, platico un poquito más sobre esta partícula. Entonces, yo le llamo el misterioso caso de Benjamin Muon. ¿Por qué? Porque esta partícula se descubrió allá por 1936 en algo que se conoce como rayos cósmicos, que son partículas que están llegando a la Tierra. Dentro de esas partículas que se están generando, hay una que se conoce como muón y se produce aproximadamente a 10 kilómetros de la superficie terrestre. Aproximadamente a esta altura se producen esas partículas que se conocen como muones. No son otra cosa más que el primo pesado del electrón, es decir, tienen la misma carga que el electrón,
pero son más gorditos, es decir, tienen más masa. Y entonces, al tener una mayor masa, son más penetrantes y básicamente no se desvían. Entonces, en un experimento con una cámara de niebla se encontraron trazas de esas partículas y pues ya se encontró que se les denominó muones, ¿no? Pero tenía un pequeñísimo problema. Esas partículas conocidas como muones, muy bonitas y todo, interactuaban, eran penetrantes, interactuaban electromagnéticamente, tenían una masa más grande que la del electrón, pero vivían nada más 2.2 microsegundos, ¿sí? Es decir, 2.2 por 10 a la menos 6 segundos, pero podían alcanzar velocidades relativistas. Entonces, desde un punto de vista de la física clásica, yo puedo encontrar ¿cuál distancia puede recorrer un muón antes de decaer? El tiempo de vida no significa literal que una partícula se muera, ¿no? Eso no sabemos qué quiere decir que una partícula se muera, pero sí sabemos qué quiere decir que una partícula interactúe y ya no produzca más partículas o que una partícula decaiga en otras. En este caso, el muón puede decaer en otras partículas o puede interactuar con la atmósfera, pero antes de decaer, solamente puede recorrer una distancia de 660 metros. Entonces, pues tenemos un problemón, ¿no? ¿Cómo lo hicieron los científicos para medir al nivel de la superficie terrestre algo que se creó 10 kilómetros atrás si solamente puede viajar 660 metros? Es decir, ni la décima parte de lo que se supone debería viajar. Entonces, ¿qué debería haber pasado? Bueno, pues resulta que, como bien mencionamos, el muón se mueve con velocidades relativistas, es decir, muy cercanas a la velocidad de la luz. Como se mueve con velocidades relativistas, su tiempo de vida tiene que cambiar. Su tiempo de vida, medido desde, aquí debería haber una T', el tiempo de vida medido en la Tierra es el de 2.2 microsegundos, pero al moverse a una velocidad relativista, este tiempo de vida se ve dilatado. ¿Qué tanto se ve dilatado? Pues vamos a hacer el cálculo. Sería 2.2 por 10 a la menos 6 segundos entre la transformación que me permite conectar un sistema de referencia con otro. Y encontramos que no vive nada más 2.2 por 10 a la menos 6 segundos. Llega a vivir 3.48 por 10 a la 5 segundos. Es decir, el tiempo cambió muchísimo. Y eso se debe a una corrección relativista que no se estaba considerando en la mecánica, bueno, en el estudio anterior, ¿no? Entonces, haciendo nuevamente el cálculo, la distancia que puede recorrer el muón con este nuevo tiempo de vida es... bueno, de hecho nada más es de un orden de magnitud. Me equivoqué aquí, era 10 a la menos 5 segundos. Pero entonces, al hacer la multiplicación de una velocidad cercana a la de la luz, por este tiempo de vida que tiene en realidad parados en el sistema de referencia del muón, pues ahora puede recorrer 10.419 metros. Es decir, la distancia que tiene la atmósfera desde el punto donde se creó hasta la superficie terrestre y un poquito más. Es decir, ahora por supuesto que sí llegan. Entonces, el tiempo de vida cambió mucho. Básicamente estamos diciendo que el muón que nosotros veíamos ya viejito y a punto de morir después de recorrer 660 metros, pues en realidad era muy joven, ¿no? Entonces, al moverse más rápido, comenzó a rejuvenecer, pero no es otra cosa más que un efecto relativista, al no estar considerando el cambio de sistema de referencia. Otro tema interesante que podemos platicar abordando física de partículas es el descubrimiento de algunas partículas muy difíciles de detectar. En este caso, los muones no fueron la partícula más sencilla debido a que son muy penetrantes y no interaccionan tan fácil. Sin embargo, al tener carga electromagnética, pues se permitió dar ese proceso de giro en la trayectoria debido a un campo magnético, al tener una partícula cargada. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos una partícula que no se puede detectar
ni gravitacionalmente, ni electromagnéticamente. Bueno, vamos a platicar un poquito. En física hay leyes de conservación cinemáticas y dinámicas. Las leyes de conservación cinemáticas tienen que ver con lo que hemos platicado mucho: conservación de la energía, conservación del momento, y del momento lineal, y conservación del momento angular. Las dinámicas tienen que ver con simetrías: conservación de la carga, conservación del color, conservación del número bariónico, pero de eso no nos vamos a ocupar tanto en este momento. Regresando a principios de los años de 1900, finales de los 1800, Henry Becquerel descubre algo que él llamó rayos uránicos, ya que elementos de ese tipo emitían una radiación que era como un flujo de electrones. Pero había un pequeñísimo problema. La radiación en cuestión, aunque conservaba la carga, no conservaba la energía. Se esperaba que se liberaran electrones, ¿no? O sí, que se liberaran electrones tal cual, pero en esta región, que era donde uno esperaba ver la masa perdida, la masa de la partícula que se estaba emitiendo, no se encontraba un pico ahí, sino que se encontraba esta curva. Eso quería decir que la energía no se estaba conservando. ¿Por qué? Porque debía haber por acá algo que se estaba llevando una cantidad de energía. Pero, ¿qué sería? O sea, no se detectaba en las trazas de partículas, no se detectaba en cambios de carga, porque veíamos que la carga sí se conservaba antes del decaimiento, y después del decaimiento la carga era la misma. Así que Wolfgang Pauli y Enrico Fermi proponen la existencia de una partícula que le llamaron neutrino. ¿Por qué neutrino? Porque el neutrón pues, ya se había propuesto. Todavía no se descubrió el neutrón, pero ya se había propuesto su existencia, así que le llaman a este en italiano un neutrón chiquito. Y esto nos resuelve el problema. ¿Por qué? Porque es una partícula que prácticamente no tiene masa, que su carga es nula, y por lo tanto no se podía detectar por los métodos que se conocían. Sin embargo, era una partícula que sí permitía llevarse energía. Y así es como nace la fuerza débil. En el año de 1956, esta partícula logra ser detectada en experimentos en reactores nucleares, donde la emisión de estas partículas es mucho más alta. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de partículas, se aumenta la probabilidad de detección, y así es como finalmente se detectó que estos existían. Sin embargo, como ustedes recordarán, hace aproximadamente 6 años se otorgó un premio Nobel de Física por el. No se escucha. Al parecer debe de ser la conectividad del profesor. Se paralizó un poquito la pantalla, doctor. Buenas noches, doctor David, ¿si nos escucha usted? ¿Sí nos escucha usted, doctor David? Yo Bien, creo debe que de se haber sido. salió. Sí, ese es un problema de conectividad. Demos un momentito, por favor, y seguramente en un momento más está el doctor. Sí, al parecer, desde.
Les pedimos que nos den unos minutos, por favor, en lo que nuevamente el doctor ingresa a la plataforma Meet, si son tan amables. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, un gran placer saludarlo, maestro Armando. Igualmente, un gusto estar aquí, doctor, estar presente en estas actividades tan importantes que nos da justamente el CIEM. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, muy amable. Sí, el día de hoy ha habido como que ciertos altibajos en la señal de internet, al menos también en esta zona de la oficina del CIEM, ha ocurrido. Miren, ya está con nosotros el doctor David. Doctor, qué gusto saludarlo, bienvenido. Les decía que en qué nos quedamos, que ya no alcancé a ver en qué momento se perdió la conexión. Nos estaba hablando de cuando descubrieron el neutrino. El neutrino, ok. Listo. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes y perdón, pero bueno, estas complicaciones de la tecnología. Bueno, pues entonces, se conservaba la carga, ¿no? Pero, pues debido a que no se daba una gráfica del número de partículas que me dijera que era nada más esta partícula la que estaba generando, sino era toda esta sección, nos daba a entender que había otra partícula que se estaba generando, que no tenía carga y que tampoco interaccionaba gravitacionalmente con el resto de las partículas. Se propuso entonces la existencia de una partícula neutra. Como el neutrón ya se había teorizado, Enrico Fermi le da el nombre de neutrino en italiano, pues neutrón chiquito, ¿no? Una partícula neutra como el neutrón con una masa muy pequeña. Y esto pues termina de resolver el problema, porque esa partícula era la que se estaba llevando finalmente la energía. Y platicamos que en 1956, en experimentos en reactores nucleares, donde se generan un montón de estas partículas, pues se comprobó la existencia. O sea, de 1936 a 1956 tardaron 20 años en descubrir esta partícula para saber que es muy difícil de detectar, ¿no? Y pues así, en el estudio de estos decaimientos es que nace la fuerza débil y la formulación de la fuerza débil. Ahora, les decía que hay otro tema que gusta mucho entre los estudiantes de preparatoria y que a mí me han llegado a preguntar bastante. Y este tema es el de la materia oscura. Cuando hablo de materia oscura, a mí siempre me gusta platicarles de algo que se conoce como el problema del primer planeta oscuro. Resulta que el planeta Urano, que es el último si ordenamos los planetas en su distancia al Sol, el último es Urano, pero fue el penúltimo en descubrirse. Sin embargo, Urano tenía una órbita medio chistosa. Resulta que esa órbita poco común
era debido a posibles perturbaciones. ¿Por qué se pensaba eso? Bueno, este planeta se descubre allá en 1800, pero su órbita era muy poco usual debido a lo que se entendía en ese momento por gravitación. Y la gravitación que se conocía en ese momento era únicamente la gravedad newtoniana, ¿sí? Las leyes de la gravedad de Newton, y no se conocía ninguna corrección. Así que para entender un poquito a qué se debía esa perturbación, hubo astrónomos que desarrollaron y definieron una órbita de un planeta con ciertas características que podía perturbar la órbita de Urano. A ese planeta le llaman Neptuno. Resulta que apuntan los telescopios en la dirección de la órbita que se estaba teorizando y encuentran el planeta, ¿no? Entonces, fue un planeta que no se descubrió inicialmente por medios ópticos, sino que se observó debido a sus interacciones gravitacionales. Entonces, igualito que lo que entendemos por materia oscura. La materia oscura se teoriza debido a que hay curvas de rotación estelares que no corresponden a lo que nos dice la teoría en sí, ¿no? Entonces, ni con la teoría de la relatividad, ni con la teoría de gravedad de Newton podemos explicar por qué la curva de rotación se ve como se ve. Entonces, para solucionar esto, se da la idea de que hay ahí materia extra que no se puede observar de forma electromagnética, pero que sí podemos estudiar por medio de los efectos gravitacionales que tienen. Hay muchas teorías respecto a cómo solucionar esto, modificando las teorías de gravedad de Newton, proponiendo partículas, por ejemplo, unas partículas parecidas a los neutrinos que nos permiten estudiar todo esto. Y bueno, pues hay un montón de ideas que se pueden desarrollar a partir de esto. Seguir explicando sobre materia oscura, seguir platicando sobre el muón, que ya dijimos que es una partícula que hace poquito nos dio mucho de qué hablar, pues nos está dando evidencia de posible nueva física en el sentido de lo que eso quiere decir, ¿no? Nuevas formas de interacción de la materia y posibilidad de nuevas partículas, pero que todavía hay un montón de trabajo teórico y experimental que hacer por ahí, seguir platicando sobre las leyes de conservación de la energía y qué es lo que nos quieren decir, cuál es toda la información que le podemos sacar, historia del átomo, empezar a explicar también un poquito sobre de dónde sabemos que existen las partículas, o bueno, que la materia está formada por moléculas, los griegos lo dijeron hace mucho, pero eso no se demostró hasta inicios de los años 1900, experimentos que tienen que ver, experimentos primero caseros que tienen que ver con mecánica cuántica, como un experimento del principio de incertidumbre, que se puede hacer muy sencillo con un láser de papelería y un sacapuntas, y con eso tenemos para empezar a explicar muchas cosas. Entonces, pues básicamente eso es como lo que me gusta hacer y lo que he estado tratando de experimentar últimamente, de traer a colación temas de física moderna, pero todo explicado desde física de bachillerato, ¿no? Y el punto aquí es que, pues otra vez, es una aproximación bastante razonable. Tal vez no doy todos los pormenores matemáticos, pero sí permito ir conociendo un poquito más a fondo las ideas, porque parece que siempre hay un hueco muy grande entre lo que nos enseñan en bachillerato y la física que se está haciendo de frontera, entre lo que platican en las noticias, lo que platican los científicos como los divulgadores, como Quantum Fracture, Javier Santaolalla, hay muchos de estos, ¿no? Y parece que no están como vinculados, pero al final pues encontramos que sí, al final la física de bachillerato se enseña por algo, ¿no? Y es porque son las bases, y terminar de entender un poquito mejor esas bases permite entender la parte que luego llama un poquito más la atención, y es como como el trabajo que estoy tratando de hacer últimamente, ¿no? Entonces, pues, por mi parte sería todo, por esta charla sería todo. No sé si tengan alguna pregunta por ahí. Muy bien, pues muchas gracias, doctor David Rivera. Dejamos entonces un espacio para que nuestros colegas que nos han acompañado esta tarde nos escriban en el chat algunas preguntas, algunos comentarios de su conferencia. Les invitamos, por favor, a escribir en el chat alguna pregunta para el doctor David. Bueno, yo sí tengo una pregunta, si me permite, abusando
del tiempo, esperando un poquito a que nuestros demás colegas escriban en el chat. Una de las figuras más reconocidas a nivel internacional en el campo de la física, posiblemente en las últimas 5 décadas, sea Stephen Hawking. ¿Cuál es la razón, cuál es el trabajo científico que usted consideraría que podemos atribuir a Stephen Hawking para que tenga pues este amplio reconocimiento? Fuera del gran y extraordinario libro de divulgación de historia del tiempo, ¿verdad? Ok, bueno, Stephen Hawking trabajó en muchos problemas de relatividad y dio a lo que se conoce como soluciones exactas, ¿no? Pero algo importante que hizo Stephen Hawking fue dar una explicación matemática y una aproximación al modelo del Big Bang, ¿no? El Big Bang obviamente fue una idea que viene desde hace mucho tiempo atrás, pero algo que a mí me llama la atención es que dio una explicación desde el punto de vista matemático, y esa es la parte importante. Otro trabajo muy importante de Stephen Hawking es la radiación de agujeros negros, ¿no? Y bueno, el estudio de la entropía de agujeros negros. En sus trabajos no nada más estudia la existencia o no de estos agujeros negros, sino que hace algo más allá. Empieza a decir, bueno, hay agujeros negros ficticios, es decir, hay agujeros negros que, como quien dice, se evaporan, van perdiendo energía debido a la materia que se va emitiendo, la radiación que se va emitiendo, hasta que la masa pues ya no es la suficiente como para mantener la gravedad y la densidad que requiere un objeto de este tamaño, ¿no? Entonces, esos son como los trabajos más importantes en el área de la cosmología que se le atribuyen a Stephen Hawking. Y obviamente su trabajo como divulgador pues fue maravilloso. Aquí cabe mencionar, yo pues luego me voy de más, pero hay otro científico que se llama Israel Werner, creo, y él también hizo trabajos muy buenos en el campo de la cosmología. Roger Penrose, que de hecho acaba de recibir el premio Nobel hace 2 años, su trabajo en el área de la cosmología es también muy bueno, y sus trabajos de divulgación también los recomiendo ampliamente. El trabajo de Roger Penrose en cuanto a la divulgación es más una divulgación enfocada a estudiantes de ciencias o a profesores, ¿no? Entonces, sí, no conviene dárselo como a un estudiante de bachillerato para que lo estudie él solo, pero si a nosotros nos gusta pues leerlos y luego platicar lo que viene en los libros de Roger Penrose es maravilloso, la verdad. Muchas gracias, doctor David, qué interesante estos comentarios. ¿Qué tips podríamos dar a los docentes, a las maestras y los maestros de educación primaria, de educación secundaria? ¿Cómo pueden luchar un poquito contra este contexto cultural que tenemos en la educación básica, donde de repente se ve a la ciencia lejana, donde se ve a la ciencia en cierta medida como algo que no gusta? ¿Cómo podemos acercar a los jóvenes a que disfruten más la ciencia y particularmente la física? Sí, pues, bueno, ahora sí que yo tips, la verdad, no creo poder darles. Yo creo que ellos tienen mucho más experiencia en ese campo que yo, pero lo que sí puedo hacer es tratar de acercar lo que yo hago a quien me lo pida, ¿no? O sea, si cualquier profesor me pide trabajar en conjunto para diseñar algún proyectito como ¿no? En el que uno agarra temas de física, a lo que se le llama física de frontera, ¿no? Ciencia de frontera, que es lo que se está haciendo actualmente, y lo vamos como desmenuzando de tal manera que se puede explicar como un tema en física de prepa, o empezar a hablar de agujeros negros, ¿no? Empezar con temas que sabemos que les llaman la atención, viajes en el tiempo, todo esto. Por ejemplo, últimamente, ahora que enseñé cálculo, cuando enseñé límites, les puse el ejemplo de la serie de Loki, ¿no? O sea, el infinito pues es un concepto y entonces es como un valor que no alcanzamos, hay infinitos más grandes que otros. Y lo que hice fue, en la serie de Loki,
para los que no la han visto, pues hay un spoiler bien grandote, pues las singularidades se esconden en los grandes desastres, ¿no? En los puntos donde ya no hay convergencia, ¿no? No hay continuidad ni nada. Entonces, les empecé a platicar cómo estos puntos donde todo colapsa o donde todo explota, pues es un buen lugar para esconderse. Entonces, ya empecé a platicar con ellos de qué tenía que ver eso con un límite, un concepto, etcétera. Entonces, siempre hay formas de relacionar lo que estamos viendo con temas que se pueden llamar, no sé, de vanguardia, de frontera, y siempre con la idea de interesarlos. Me gusta decir que luego los que hacemos divulgación somos como Celestinos, o como el amigo que va y te hace el paro para encontrar pareja, ¿no? Cuando tú le dices que te ayuden a encontrar pareja, a la persona en la que estás interesada no van y le dicen también tus defectos, ¿no? Nomás van y dicen, mira, es que le gusta mucho la física y estudia mucho y no sé qué, pero no le dicen además, pero aparte siempre se la pasa estudiando, no tiene tiempo para nada. Entonces, no lo dicen porque lo que quiere hacer es hacer que quedes bien. Un poquito de lo que se hace aquí, pues es eso, ¿no? Platicarles todo lo bonito de la física, cómo puede ser muy entretenida, muy divertida, cómo los experimentos mentales nos hacen pensar mucho, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de acercar los temas a los alumnos, relacionarlos con el tema de que se está viendo en la escuela, relacionarlos con alguna serie que esté en este momento de moda, no sé, que les guste, que les llame la atención, y pues ir como hilando todas las cosas. Pero al final, pues la didáctica mejor la van a tener los que tienen la experiencia, o sea, ellos. Creo que es lo mejor que pueden hacer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hay dos comentarios, bueno, hay varios comentarios, pero si me permite, me permito dar lectura a dos comentarios. Uno es de Carla Daniela, que nos dice, yo soy alumna de tercer grado de secundaria y no he visto mucho sobre la física, pero definitivamente es una materia que me llamó mucho la atención y me gustó mucho su manera de explicar. Gracias por la plática. Y Jonun Catalina nos dice, dentro de las ciencias en secundaria se estudian también las leyes de Newton y algunas otras bases de manera desvinculada un tanto de matemáticas. ¿Considera que debemos adentrarnos más a ciertos temas desde este nivel o es vital esperar al nivel bachillerato por la madurez de los alumnos? Bueno, yo considero, y desde mi experiencia, que no es necesario esperar. A lo que sí hay que esperar un poquito a veces es en la parte matemática, ¿no? Yo siempre digo que las ideas en física son tan bonitas que nos dejan de gustar hasta que descubrimos que para entenderlas por completo necesitamos matemáticas bien complejas, aunque también las matemáticas son una rama bien bonita, a mí me gusta mucho, pero usualmente las ideas en física son muy bonitas porque nos las podemos imaginar y hacemos y pensamos, pero indudablemente, al menos yo he visto, y esa es mi experiencia, ¿no? Tampoco puedo hablar en general. Pero incluso con mis estudiantes, que luego han llegado a llevar a hermanos más chicos, llega un punto donde ellos son los que empiezan a preguntar por las matemáticas. O sea, yo empiezo a platicar de las ideas y les platico cómo se ven las cosas y cómo se mueven, y en algún punto pues sale algún cálculo sencillo. Pero como que ya se van interesando suficiente para preguntar de cómo le hacen para ellos avanzar por su cuenta, entonces empiezan a querer aprender las matemáticas ellos solitos. Y esa es la parte que a mí me parece fundamental. Entonces, a veces no hace falta esperarse, sino hace falta interesarlos. Sí, o sea, como que... Y otra vez, ahí no digo que sea el profesor el que está haciendo mal. Y eso siempre lo aclaro, también se lo digo mucho a mis alumnos. O sea, uno como profesor, ¿qué más quisiera que llegar y hablarles de, por ejemplo, lo último que pasó con el muón, ¿no? Yo me moría de ganas de llegar a la clase y decirles, es que los muones son esto, y las propuestas que se tienen son estas, y van a explicar esto y lo otro. Pero no se puede porque tenemos un programa que cumplir y tenemos unos objetivos que lograr bien específicos, ¿no?
Pero lo que sí podemos hacer es, pues al menos lo que yo intento hacer es eso, cubrir el programa, pero mientras cubre el programa, irlos interesando, irles diciendo, ah, miren, y esto les va a servir para esto, y esto les va a servir para explicar la trayectoria de una partícula, pero luego cuando llega a la mecánica cuántica, no es tan fácil decir cuál es la velocidad y cuál es la posición de una partícula. Entonces, si conozco la trayectoria, no conozco la velocidad. Y ya empezar a conectar esas cosas. Pero sí, la pregunta es importante. Yo lo que propongo en secundaria, sobre todo, es empezarles a enseñar experimentos. ¿A cuáles son los experimentos que me permitieron descubrir qué? ¿Sí? Entonces, así es como lo voy platicando. Entonces, un péndulo, ¿para qué me sirve? ¿Qué es todo lo que puedo sacar de un péndulo? A veces me gusta ponerlos a imaginar cosas, ¿no? A muchos alumnos que son así chiquitos, que luego yo les digo kindergartenos, lo que les pregunto siempre, que es de las preguntas que más les hago, a ver, bueno, ¿cómo definen ustedes una corriente eléctrica? Y ya me dicen, es que son electrones que se están moviendo en un circuito. Y yo, y entonces el electrón se está moviendo a lo largo de todo el circuito, sí, y en la resistencia le da más trabajo, y bla, bla. Perfecto, porque significa que ya entendió el concepto de un circuito eléctrico. Pero entonces es donde llega la pregunta importante. Bueno, ¿sabes del colisionador de partículas? Agarran protones y los aceleran muy rápido, los hacen girar como si fuera un circuito hasta que llegan a velocidades muy altas y los hacen colisionar con otros. No, sí, se interesan y preguntan y bla. Les digo, bueno, ¿y para qué gastaron miles y millones de euros en construir eso si un circuito, según lo que tú me platicas, hace lo mismo? Agarra un electrón y lo empieza a acelerar de un lado a otro. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces ya comienzan a preguntarse, ok, entonces a lo mejor esa corriente eléctrica que me platicaron no funciona tal cual me lo dijeron, a lo mejor fue solo un recurso, pero ya sirve de mucho porque ya tienen en su mente una idea de cómo imaginar las cosas, ¿sí? Y pues ese trabajo, la verdad que es en secundaria, a mí sí, cuando me toca que lo hacen así de bien, me gusta mucho porque es mucho más fácil después hacerles preguntas interesantes. Pero cuando hubo este trabajo en el que solo se limitaron a decirles, pues hazte 2 problemas y ya, y si están bien, qué bueno, y si no, pues ya te pongo el 6, ahí a veces ya se vuelve un poquito más complicado. También otra vez, pues no depende del profesor. Hay situaciones ajenas a nosotros muchas veces que no nos permiten avanzar como uno quisiéramos, no nos permiten ver lo que uno quisiera, pero bueno, en general yo sugiero siempre estos experimentos mentales, estas ideas, y explicar de qué se tratan los experimentos que permitieron descubrir cosas nuevas, desde la teoría de la relatividad hasta lo que quieran, ¿no? O sea, todos estos experimentos siempre son bien bonitos. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Arturo Ulaje nos pregunta, ¿se podrán utilizar conceptos de relatividad para aterrizar algunas aplicaciones para los que enseñamos cálculo diferencial e integral en preparatoria? Relatividad, sí. De hecho, otra vez, es algo que últimamente he estado haciendo. Por ejemplo, de la relatividad especial, pues como en cálculo diferencial uno empieza a ver lo que es la derivada, pues ya lo comienzo a explicar. Otra cosa que luego me gusta hacer cuando explico cálculo diferencial es las coordenadas. Usualmente, pues siempre enseñamos que derivar respecto a X, derivar respecto a Y o respecto a alguna variable. Entonces, en algún momento les explico lo que es el potencial eléctrico y su relación con el campo eléctrico, que también es una derivada. Y en ese punto ya introduzco, en lugar de decirles que deriven respecto a X, les digo que deriven respecto a R. Y una vez que derivan respecto a R, ya les explico un poquito sobre lo que es el plano cartesiano y lo que son las coordenadas polares. Y una vez que ya están las coordenadas polares, les explico lo que es un agujero negro desde el punto de vista de una singularidad. Porque en matemáticas, cuando uno hace el cambio de coordenadas, para regresar a la X, pues uno tiene que dividir, o sea, para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas o viceversa, en algún momento uno tiene que dividir entre R. Pero ¿qué pasa con el origen del plano cartesiano? Porque en el origen del plano cartesiano R vale 0.
Entonces, ese es un punto que se queda sin mapear, como si fuera una singularidad, o sea, como si fuera un límite removible, pues. Y entonces comienzo a platicar con ellos de cuáles son las consecuencias de eso. El simple hecho de haber cambiado de coordenadas, pues ya me está generando ahí una singularidad y pues hay que platicarla. Y ya les platico que de hecho justo así las ecuaciones de Einstein son muy complicadas y tienen que ver con derivadas, etcétera. Y que una de esas derivadas lleva como factor extra un 1 entre R. Entonces, que cuando la densidad es muy chiquita, es decir, cuando el radio tiende a ser 0, pues entonces tenemos mucha materia en muy poco espacio y eso es lo que nos genera un agujero negro y cosas como esa. Entonces, pues ya vamos platicando de otros temas a partir de la parte matemática, y en ese caso es como que más bonito porque la parte matemática suele ser a lo que más le huyen. Entonces, en ese caso, pues interesan todavía un poquillo más. De hecho, muy buena la pregunta. Me gustaría seguirla analizando después para ver si hay si se me ocurren más cosillas que hacer con eso. Muy buena pregunta. Pues muchísimas gracias, doctor David. Ha sido un gran placer escucharlo. Permítame leer un último mensaje que tenemos de esta videoconferencia. Un momento, por favor. Un último mensaje del maestro Armando. Entonces, muchas gracias, doctor David. Es un gusto poder compartir con usted este momento y aprender más sobre temas que vivimos todos los días y no nos damos cuenta de lo que está a nuestro alrededor. Saludos de la secundaria Melbourne y la preparatoria ICA. Después lo felicito personalmente en el instituto. Gracias por sus aportaciones y saludos. Pues muchas felicidades, doctor. David, ha sido un gran placer tener la oportunidad de escucharlo esta tarde. Esperamos, nos da mucho gusto comentar que esperamos contar con usted en nuestro diplomado en docencia de la física, un diplomado que tiene el CIEM, donde trabajamos justamente con maestras y maestros de educación secundaria, de educación media superior, que seguramente van a estar muy motivados en escucharlo a usted. Pues muchas gracias, ha sido un gran placer escucharlo, y gracias a todas las maestras y maestros, a nuestros colegas que nos han acompañado esta tarde en su conferencia. Muchas gracias y muy bonita tarde a todos. Muchas gracias, muy bonita tarde a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos, Gracias a todos. Muy bonita. Saludos a todos. Felicidades. Felicidades, maestro David. Doctor David. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego.